Amén, amén. Shabbat shalom nuevamente para todos, amados hermanos y hermanas. Y bueno, damos gracias a nuestro Padre porque Él es bueno, su misericordia es para siempre, su compasión, dice la Escritura, que alcanza hasta 1000 generaciones de aquellos que aman, que guardan, que observan sus mandamientos. Muy importante, ya lo hemos repetido en otras instancias, en la Torá, en el texto hebreo del Tanaj. No vamos a conseguir literalmente la palabra obediencia, sino mayormente la raíz o el shoresh de la palabra hebrea shama, que es escuchar. Pero escuchar atentamente, es escuchar para guardar, para obedecer. Y por eso siempre el mandamiento mayor, el de amar a nuestro Padre, comienza con la voz imperativa de que debemos escuchar. Escucha Israel, Adonai Yahweh nuestro Padre, Adonai Yahweh Sebaot, Él es uno. Y debemos amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Y asimismo, como bien él enseñó o recalcó el principio bíblico de nuestro Mesías, nuestro Santo Maestro, enseñó, que dice la Torá, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos son los dos mandamientos, la regla de oro por la cual nosotros debemos vivir, adorando y siéndole fiel a nuestro Padre y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo que nosotros no queremos que nos hagan, no se lo hagamos a los demás. Esa es la regla de oro, como se dice coloquialmente en la sociedad. Amados, estamos compartiendo esta serie de fundamentos de la Torá. Estos son herramientas básicas fundamentales. Estamos organizando todo ese conocimiento que gracias a nuestro Padre Celestial ha llegado a nuestras manos, y sobre todo por amor a los más nuevos en este caminar, en esta redención prometida, de la cual tenemos el honor inmerecido, el privilegio, este favor que nos ha dado nuestro Padre de pertenecer a esta restauración. Y por eso, mis amados, les invito a que estén muy atentos. Esta es la tercera clase. Estaríamos ya hoy en la segunda parte de esta tercera clase de la serie Fundamentos de la Torá. Y como subtítulo de esta clase se llama Las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando esa herramienta, esa espada, ¿sí? Acá tengo siempre la versión israelita nazarena, ¿sí? Excelente traducción de nuestro amado Morey Joseph Álvarez, que lo bendecimos donde quiera que esté, a él y a toda su familia. Pero debemos saber nosotros como discípulos del Mesías, hoy en día, entendiendo los tiempos, escuchen muy bien, entendiendo los tiempos en los que estamos viviendo, en la cual se ha levantado un conocimiento abundante de las Sagradas Escrituras. Gracias a nuestro Padre que ha llegado, o que hoy podemos utilizar estas herramientas de las maneras apropiadas, con respeto, con reverencia, como lo estuvimos hablando en la clase anterior, que les invitamos a que comiencen desde la primera clase acerca de los pactos, después a la tierra prometida, y esta clase que apenas estamos iniciando esta serie va para más, para mucho más, porque estamos estudiando los fundamentos. Pero debemos entender también cómo utilizar esas herramientas, o no solamente cómo utilizarlo humanamente hablando. Recuerden, siempre dejándonos guiar por el Espíritu de Santidad de nuestro Padre, siempre dejándonos guiar por el poder de nuestro Padre, apelando siempre en una vida de santidad. Santidad, mis amados, porque podemos tener nuestra cabecita llena de mucha información, pero si no la aplicamos en nuestra vida, si no guardamos la santidad, de nada sirve, de nada sirve. No podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. No podemos dejar de estudiar la Torá, de estudiar las Escrituras, de aprender cada día más, de meditar cada día más en la palabra, de no estar ociosos. Yo escuché siempre, me gustó este pensamiento de un pastor cristiano que decía, mente ociosa, taller del Satán. Mente ociosa, taller del Satán. Nosotros no debemos estar ociosos. No debemos, sí hay momentos para compartir en familia, y eso quizás es parte de la disciplina diaria que nosotros ejercemos, es decir, estar vigilantes. Estar vigilantes no es que me voy a parar en la puerta de mi casa a mirar para arriba y para abajo, no, estar vigilantes es tener nuestra mente centrada en las cosas que edifican. Y obviamente, eso casi que el mayor porcentaje del tiempo, nuestra mente debe estar en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a estar vigilantes en lo que realmente tiene importancia. Podemos tener momentos para compartir con nuestras familias que son obligatorios y necesarios, pero también nuestra vida diaria, día con día, debe estar en una disciplina y en una rutina de una dependencia total a nuestro Padre.
No estar pendiente del televisor, a estar viendo series, a estar viendo todo lo que, la novela, por favor, mucho cuidado, cosas inapropiadas. No, debemos estar esos tiempos que nosotros dedicamos quizás para liberarnos. Hay momentos en los cuales nosotros podemos compartir, ver algún programa de televisión que edifique junto con nuestra familia, compartir esos momentos incluso, pero nuestra mente no podemos estar cada vez que tengamos la oportunidad de escuchar o de ver algo o tengamos ese tiempo conforme a nuestros trabajos, no podemos estar viendo cosas o dedicando mayormente ese tiempo para ver cosas del mundo. No podemos hacer eso. Incluso todo tiene su límite. Hasta con nuestra familia nosotros debemos organizar el tiempo, compartir con ellos, pero también diariamente dedicarle el tiempo al estudio de la palabra, al escuchar la palabra, al escuchar atentamente la voz de nuestro Padre. Y eso nos va a ayudar a tener una relación íntima con Él. Cada vez que oramos, cada vez que nos arrodillamos delante de su presencia, cuando nos despertamos, en las madrugadas, en las tardes, en la noche, cada vez que nos arrodillamos a orar, no solamente esos momentos que debemos tener para con nuestro Padre, sino también ese tiempo en el cual si estamos trabajando y podemos escuchar una enseñanza que nos nutra nuestro entendimiento, que nos ayude espiritualmente, entonces lo hacemos. Cada vez que nosotros podemos sentarnos a ver algún video educativo en la cual nosotros podamos adiestrar un poco más ese entendimiento de la escritura. No viene como si fuese un genio de la botella. Pedí sabiduría y automáticamente me llegó líquidamente o de una vez todo el conocimiento. No, porque para eso nuestro Mesías se instituyó dones ministeriales, maestros, líderes competentes, pastores, meshartín, servidores, akenin, ancianos, líderes que deben estar capacitados primero con el espíritu de santidad y tener siempre respuestas apropiadas conforme a las escrituras, el conocimiento de la verdad, no conforme a la religión, no conforme a las doctrinas del hombre, sino conforme a la verdad. Y esa verdad es la bendita Torá, es nuestras raíces hebreas de la fe y por eso debemos estar más que preparados, mis amados. Así que es muy importante que nosotros estemos siempre atentos a la verdad de nuestro Padre y capacitados con el poder del Espíritu de Santidad. De esa manera vamos a estar prestos para edificar. Amados, teniendo cuidado los unos de los otros, teniendo cuidado aún de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el que esté firme, procure no caer. El que esté firme, procure, el que sea kadosh, el que sea santo, santifíquese más. El que esté buscando al Eterno, el que se sienta que gracias al Padre se está acercando, acérquese más. ¿Eso nos va a llevar a ser religiosos y extremistas? No, por eso es necesario la madurez, por eso es necesario el conocimiento, por eso también es necesario el consejo apropiado de las autoridades. ¿Para qué? Para que tú puedas tener una vida en equilibrio, una vida en la cual tú puedas entrar y salir de esta sociedad sin contaminarte, sin también condenar lo que no es condenable y también no volverte liberal en lo que sí es condenable. Y es muy importante que estemos centraditos, pero que nos amarremos el cinturón, que nos amarremos los pantalones, hablando bíblicamente, ciñéndonos los lomos, pero no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino siempre por ese camino perfecto, difícil, la senda estrecha, el camino angosto es difícil, pero es el mejor camino que podemos seguir. La Torá de nuestro Padre. Así que, amados, hoy vamos a estar tocando la segunda parte de lo que es lo que es las Sagradas Escrituras. Estamos viendo, ayer estuvimos hablando de historia, hoy quizás vamos a hablar un poquito más acerca de historia. Recuerden, estas enseñanzas son mayormente de fundamentos de conocimiento esenciales, son enseñanzas, ¿sí? Mayormente no son prédicas, son enseñanzas, pero es necesario que tú tengas este conocimiento para saber de dónde sale eso que llamamos Biblia. ¿Qué significa Biblia? ¿Qué significa Biblia? Para ver los amados hermanos ahorita que están allí conectados a través de Facebook Live, pueden decirme, allí yo estoy viendo el chat en este momento, algún valiente que diga qué significa Biblia. Incluso aquí tenemos a nuestra Juan Marbelis, a nuestra Joy Giselle, nuestro Moshiach no, porque entonces él responde y no les da pase a ustedes, entonces no, vamos a dejarlo allí quietecito, ¿sí? Entonces, a ver, un valiente o una valiente que nos diga qué significa la palabra Biblia. Exacto, estimado hermano Gerardo López.
Ahí está. Significa libros, libros. ¿Se le puede aplicar a cualquier libro, un conjunto de libros? Sí, pero mayormente eso se lo aplicamos ¿a qué? A nuestros libros sagrados. Por lo general, ahí también nos están los saludos a nuestro querido Ángel Manuel Aguilar. Por lo general, la palabra que utilizamos es ¿cuál? ¿Cuál es la palabra que utilizamos para llamar a las escrituras hebreas? ¿Cómo les decimos? Ayer lo estuvimos estudiando, anoche, perdón, al inicio de esta clase, de lo que son las Sagradas Escrituras. ¿Cómo le decimos en hebreo y qué significa esa palabra? A ver, ¿algún valiente o una valiente? Aquí tenemos a nuestra Jo Giselle Marbelli, a nuestra Jo Marbelli que dice Tanaj, correcto. ¿Qué significa Tanaj? Excelente, veo que están estudiando, amados, y eso es necesario prepararnos. Créanme que en algún momento, y sobre todo con todos los ataques que estamos teniendo, los detractores de nuestra fe, muchos que están abandonando la trinchera de Yahushua, nuestro Mesías, y se están yendo por otros caminos, lamentablemente se están alejando de qué? De lo que son las enseñanzas correctas, los principios bíblicos apropiados, todos por irse en pos de pensamientos, de conocimientos utilizados de mala manera que confunden lamentablemente a los indoctos. Exacto, mi querido Baja Aguilar, significa Torah, Nevin y Ketuvin, es decir, los primeros 5 libros de la Torah. También tenemos a los Nevi'im, que serían los profetas, y los Ketuvim, que serían los escritos. Ayer estuvimos hablando, amados, bendito sea nuestro Padre por aquellos que se preparan, por aquellos que aman la instrucción, por aquellos que buscan aprender para poder enseñar, porque ese es no para mostrarnos, recuerden, no es para llenar nuestro orgullo, no es para eso, es para edificar, es para primero edificarnos nosotros y edificar a los demás, porque tenemos esa encomienda de nuestro Mesías. Y por eso, ya una vez limpios, ya una vez restaurados, y que cada vez lo hacemos más, el que sea puro, purifíquese más, el que esté limpio, límpiese más, el que sea un kadosh, santifíquese más, porque esa es la encomienda que tenemos. Entonces, ya una vez que nos estamos purificando, debemos ayudar a otros. ¿A qué? A que se limpie, a que se purifique. Y debemos comenzar por dominar muy bien todos estos conceptos básicos fundamentales. Ok, ayer estuvimos hablando acerca de lo que fue la Torá y hablamos de los primeros 5 libros de las Escrituras. Lo que significa cada nombre, incluso estuvimos hablando de cómo se vino a estipular el canon bíblico, estuvimos hablando un poquito de historia, cómo incluso nuestro Mesías avaló lo que se conocía ya como la regla, lo permitido, lo que era fácil de medir bíblicamente, que es lo que significa canon o la regla permitida, que nuestro mismo Mesías en sus comentarios avaló toda esta enseñanza, todos estos libros que ya existían. También hablamos de que incluso antes de los tiempos de nuestro Mesías habían libros, muchos libros que muchos de ellos eran apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? ¿Alguno de los hermanos que me diga qué significa la palabra apócrifo? Y también algunos que eran pseudoepígrafos. ¿Sí? Por favor, un valiente, una valiente que nos diga qué significan esas palabras. Entonces, habían muchos de esos libros que lamentablemente, así es, nuestra Jolulú dice que apócrifo significa falso, correcto, estimada Jolulú, apócrifo significa eso, son libros que provienen incluso de leyendas, como dice nuestra Jol Marbelis, o de inspiración de hombres, no de inspiración divina. Eso es lo que significa la palabra apócrifo. Y pseudoepígrafo, si alguno me ayuda, por favor, allí vamos a estar recalcando igualmente lo que significa. Hubo libros que también ya existían, pero que no fueron tomados en cuenta en base a ciertos criterios, ciertas inspecciones que se hacían muy minuciosamente para tomar en cuenta algo tan importante como era qué libro realmente era permitido para poder ser parte de ese canon bíblico. Pseudoepígrafo significa que, a ver, un libro pseudoepígrafo es que alguien lo escribió haciendo, por ejemplo, el libro de Enoch, que hoy en día está nombrado para defender lo que es la teología o la idea moderna del Shabbat lunar, o el libro de los jubileos, que son libros pseudoepígrafos. Eso significa que alguien los escribió, incluso 2 o 3. Para el libro de Enoch fueron 3 autores en diferentes épocas que lo escribieron
y completaron un solo libro y se hicieron pasar que había sido Enoch, ¿verdad? Enoch, el de Génesis, el Bereshit, que fue él el que lo escribió. Eso no es cierto. Fue alguien o tres personas que se hicieron pasar por Enoch. Por eso es muy importante tener todos estos criterios. Correcto, estimada Jorge Rivera. Dice alguien que se adjudica la autoría. Correcto. ¿Sí? Alguien que, o no tanto eso, que se adjudica el nombre para poder escribir. Sí, vamos a decirlo, se adjudicó la autoría. Entonces, todas estas herramientas debemos tenerlas muy en cuenta. ¿Para qué? Para defender principios bíblicos, para poder entender de una manera más amplia la escritura. Estas herramientas te van a ayudar a que en línea contextual tú puedas entender correctamente la escritura. Dentro de poco, posiblemente para la clase que nos viene, vamos a tratar de hablar un poco de lo que son los escritos nazarenos y también de reglas bíblicas de interpretación. ¿Sí? Porque, ¿qué sucede? Hoy en día tenemos un flagelo en la religión de que hay muchas interpretaciones de las escrituras, pero lamentablemente cuando uno analiza la forma en que interpretan la escritura, se están yendo por cosas inapropiadas, muchas de ellas románticas, mucho humanismo, mucha filosofía helenista, mucho pensamiento sentimental, sobre todo en la religión tradicional, que utilizan para interpretar las escrituras. Por eso hay reglas de interpretación y eso tiene que respetarse. Por eso nosotros somos estudiantes de las escrituras. Esas escrituras, primero para nosotros entenderlas y aplicarlas, y después, como lo dije el día de ayer, somos como la ventanita por la cual el mundo se va a asomar a ver el reino, que el reino de Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre, se ha acercado. Pero primero nosotros vivamos, primero aplicando en casita, con nuestras esposas, con los esposos, con nuestros hijos, con nuestro prójimo, nuestro vecino y con todo el mundo. Que seamos luz, ¿sí? La luz no se tapa, no se, sino que se coloque en alto. Por eso, amados, que nuestro ejemplo sea lo primero que se muestre. Entonces, ayer les hablé de lo que fue la Torá, estuvimos hablando acerca de lo que fueron, voy a colocarles por acá, déjenme mostrarle un poco aquí en pantalla, acerca de cómo, por ejemplo, tengo estas fotos, se las tomé acá tengo un Humash. ¿Qué es un Humash? Bueno, este ya está un poco desgastadito, digamos que por uso, ¿sí? Ustedes van a poder ver, ya está, la portada está bastante desgastadita. Déjenme ver. Esto es un Humash, ayer lo comenté, es estas fotos se las tomé al índice de este Humash que tengo por acá. También tenemos incluso, yo tengo por acá los dos tomos de lo que es el Tanaj, en hebreo español, ¿sí? Hebreo y español directamente, no con transliteración, pero sí con su traducción, ¿sí? Donde está todo el orden del Tanaj, de cómo realmente es el canon bíblico. Pero aquí, en este Humash, un Humash es distinto a lo que es el Tanaj como tal. ¿Por qué? Porque el Humash mayormente tiene los primeros 5 libros de la Torá y porciones de los profetas. Lo que son las Haftarot, ustedes pueden ver allí el puntero. Bueno, acá tenemos, ¿por qué le quiero mostrar el índice de este Humash? Porque en el Humash aparece lo que es la división de las parashot. La división de las parashot. Ahorita le digo que es o las porciones, ¿sí? Las parashot son las porciones en las cuales se divide la Torá, ¿sí? Junto con las porciones de los profetas, en la cual nuestros hermanos judíos tienen como tradición que comienzan para Sukkot, siempre el inicio del estudio anual de la Torá. Por eso dividieron todo lo que es la Torá en parashot. Por ejemplo, acá tenemos el libro de Génesis, de Bereshit. Acá dice la transliteración, Bereshit, y al lado tenemos Génesis. Y el libro de Génesis tiene varios nombres por acá en hebreo. Estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 porciones en las cuales se divide el libro de Bereshit, ¿sí? Dice Bereshit, la primera es Bereshit, la segunda es Noach, Lech Lecha, la tercera, Vayera, Hayezara, Toldot. En este Shabbat, nuestros hermanos judíos van por la enseñanza de Toldot. La próxima semana van a estar estudiando la porción de Vayetze.
¿sí? Después vienen Vayishlach, después Vayeshev, después Niket, Vayigash y Vayehi. Y así sucesivamente, después viene el libro de Shemot, después el libro de Vayikra, después sigue con el libro de Números. Cada libro de la Torah tiene, como ustedes pueden ver allí, tiene lo que son las parashot. Es decir, que esto es una tradición, ¿sí? Esto es una... Ellos tienen un sistema de estudio anual. Para los tiempos de nuestro Mesías, el sistema de estudio de la Torá no era anual, era trianual. ¿Qué significa esto? Que la Torá no se estudiaba en un año, no se interpretaba, no se daba un estudio en un año, no, sino que era cada 3 años terminaban el ciclo de estudio de la Torá y de los profetas. Cada semana correspondía una porción, pero mucho más pequeñita. Por eso cuando nuestro Mesías abrió el libro, el rollo del profeta Isaías, era porque para ese Shabbat correspondía la porción de ese profeta, la Haftará, ¿sí? Correspondía la porción del profeta Isaías. ¿Qué decía allí? Ruach Adonai Alay, ¿sí? El espíritu de Adonai, Yahweh, está sobre mí. Me ha enviado, ustedes ya saben qué es lo que dice el pasaje. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no está mal estudiar el sistema anual que tienen nuestros hermanos judíos en Parashot. No hay ningún problema en que lo hagan. Incluso esperemos próximamente algunos de los hermanos, de los maestros de la asamblea y de aquellos hermanos que se están levantando puedan preparar algunos estudios de manera que cada Shabbat podamos seguir incluso este tipo de tradiciones que nos ayudan, bueno, muy importante. Nuestra Jorge Rivera dice que la israelita nazarena tiene atrás mapas antes, disculpe, la versión en nazarena atrás antes de los mapas, estoy en lo correcto. Déjenme ver, creo que la versión israelita nazarena tiene lo que es la división de las parashot. Creo que sí, no recuerdo exactamente, pero esta versión creo que viene bastante completa con todas esas herramientas. Entonces, amados, es muy bueno hacerlo. No estoy diciendo para nada estamos en contra de este sistema de estudio. Nosotros tenemos un sistema de estudio en la cual ahorita estamos tratando de primero enseñarte ciertos fundamentos y esperemos más adelante podamos hacer un estudio de parashá por parashá. Se puede hacer, no tenemos ningún problema con ello. No es nuestra forma de enseñar ni nuestra forma de estudiar, pero sí es muy bonito hacerlo también. Podemos hacer este tipo de enseñanzas de una manera alternada. Entonces, dicho esto, amados Sahin, recuerden, parashá significa porciones o partes. Y como lo dije hace un momento, es el nombre dado a cada una de las 54 partes en la que se divide la Torá, también conocido como Pentateuco, para así facilitar su lectura a lo largo del ciclo anual. Cuando nuestros hermanos judíos terminan, y sobre todo también parte de los hermanos de la casa de Israel, se termina el ciclo de estudio para las fechas de Sukkot, entonces se saca el rollo, el Sefer Torah, y se danza con el Sefer Torah porque se ha culminado el estudio y se va a volver a empezar el estudio de la Torah todos los años. Es una tradición muy bonita que cuando ya tengamos un poco más organizada la congregación, esperemos incluso compartirla con cada uno de ustedes. Entonces, estuvimos también hablando de prácticas comunes para llamar ciertas porciones de las escrituras. Por ejemplo, como el libro de los Salmos es el que abre la sección que llamamos el Tanaj o los Ketuvim, los escritos, que cuando se refería de manera general a los salmos, no necesariamente se puede estar citando a los salmos, sino a algún libro de los escritos sagrados como Proverbios, el libro de los Cantares, el libro de Job, el libro de Eclesiastés, el libro de Ruth, el libro de Lamentaciones, también el libro de Esther, el libro de Nehemías, incluso el libro de Daniel y también el libro de Crónicas. Es decir, que cuando hablamos cuando vemos en las escrituras que dice y los salmos, no necesariamente se puede estar refiriendo al libro de los salmos, sino a cualquiera de estos libros que son encasillados en lo que se conocen como Ketuvim, como los escritos. Y dimos un ejemplo de una cita bíblica de las palabras de nuestro Mesías Yahoshua. Amados Rajín que están acá en sala me pueden ayudar. Lucas 24:44. Lucas 24:44, si son tan amables.
Lucas 24:44. Y les dijo, esto fue lo que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en las alabanzas, los salmos. Así es, así es. Cuando dijo nuestro Mesías que están escritas en la Torá de Moshe, ¿sí? Es la Torá dada en Sinaí, en los profetas y en los salmos, está hablando de todo el Tanaj. Pero cuando se refiere allí en los salmos, no necesariamente se refiere a el libro de los salmos como tal, como lo conocemos, sino a todos los libros que antes mencioné. Otra cosa muy importante, y en la misma línea de pensamiento, lo tenemos que como el libro de Isaías es el que da apertura a los libros o a los demás libros de los profetas, entonces a todos los profetas de manera general se les llama el libro de Isaías. Por eso, cuando el autor sagrado habla o cita alguna profecía de algún profeta, valga la redundancia, habla del profeta Isaías, pero resulta que eso no lo dijo el profeta Isaías, sino que fue otro profeta. Vamos a ver un ejemplo. Comencemos con una cita que incluso después nos lleva directamente al libro de Isaías. Matillahu 2.23. ¿Lo puede leer, amado Ahmashia? Matillahu 2.23. Matillahu 2:23. Al llegar se estableció una ciudad que se llama Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazarí. Netzarí, ¿verdad? En ninguna parte de la Torá, o perdón, de los profetas, dice literalmente que sería llamado Netzarí, ¿sí? Hago una aclaración. Nuestro Mesías no era un nazareno, no era un nazareo, o Netzarí, o un nazir. Un nazir no era, porque muchos dicen, no, él era un nazar, como Sansón. No, que no se cortaba el cabello, que nuestro Mesías tenía el cabello largo. No, una cosa es nazareo y otra cosa es nazareno, si lo hablamos de como lo entendemos en el español. Nuestro Mesías no era que tenía un voto o que no se podía cortar el cabello. No, él se le decía en el nazareno porque venía de Nazaret. Un nazareo es aquel que hace un voto, como lo dice el libro del número 6, si mal no recuerdo, que no puede tomar ni vino, no puede tomar, ni siquiera puede estar en contacto con los muertos, con algo que lo impurifique, porque automáticamente es invalidado el voto. ¿Qué significa esto? Nuestro Mesías tomaba vino. Si él hubiese sido nazareo, entonces no hubiese podido tomar vino. Él era nazareno porque venía de Nazaret. Ok, pero aquí dice, Matillahu dice que, como está escrito en los profetas, de que él sería nazareno. ¿Dónde dice eso en los profetas? En ninguna parte de los profetas. Esto es una interpretación de Matillahu. Amashia o alguna de las ajayot me puede leer Isaías 11.1. Isaías 11.1. Dice así, pero un retoño brotará del tocón de Yishai, de Isaí, un vástago germinará de sus raíces. Así es, un vástago. ¿Qué significa esto, amados Ajín? Nuestro Mesías, nuestro Mashiach, ¿o qué es un vástago? En hebreo se dice netzer, netzer. Los árboles de olivo en Israel o en cualquier parte del mundo, hay árboles de olivo hoy en día que tienen más de 2000 años, amados, más de 2000 años y siguen dando aceitunas, siguen vivos. ¿Qué sucedía? Un árbol de olivo puede crecer, se muere con el tiempo, pero después de la misma raíz de ese árbol de olivo, más adelante, la raíz se va obviamente por debajo de la tierra y más adelante en algún otro lugar sale un retoño de ese mismo árbol, Eso es un netzer, un vástago o un retoño de ese árbol de olivo. Entonces, ¿por qué Matillahu utiliza 2.20? En Mateo 2.23 dice que allí sería por eso que dicen los profetas que sería un netzer, un netzarí. Eso significa, ahí está hablando de lo que dice Isaías 11.1, que nuestro Mesías sería el retoño de quién? De David.
¿Qué sucedía? Cuando Antíoco Epífanes, con la famosa fiesta de Hanukkah, cuando Antíoco Epífanes intenta o sucede todo lo del helenismo con la guerra de los macabeos, la impurificación del templo y todo ello, las familias descendientes del clan de David, de la casa de David, se van a morar en Israel, donde quedaba Galilea, ¿sí? Y de esa manera se crea un pueblo conocido como Nazaret, refiriéndose a qué? A que eran los descendientes de la casa de David. Hoy en día y desde hace un par de décadas hay judíos en Israel que les hacen desafíos, sobre todo a los cristianos, y les dice, ¿dónde dice? Aquí dice Mateo 2:23, que dice que, como está escrito en los profetas, que él sería que el Mesías sería un netzarí o un nazareno. Y entonces ellos le dicen, ¿dónde dicen los profetas eso? Y en ninguna parte literalmente dice eso. Pero Mateo está haciendo una exégesis, una interpretación bíblica de lo que dice el profeta Isaías, de que ese vástago, que por eso nuestro Mesías es un netzarí, es un netzer, que por eso él es el retoño que proviene de David. Y por eso es que Mateo cita la población de Netzaret. ¿Por qué? Porque allí, hace un par de siglos atrás, es donde se fueron a morar las familias de la casa de David. Y por eso es que dice Mateo, por eso es que él sería llamado Netzarí, el retoño de David, el vástago de David. Pero vamos ahora a Marcos, Mordejai, capítulo 1, versos 2 y 3. O preferiblemente léeme solamente el 2, Miaj, Marcos 1, 2. Dice así, como está escrito en el profeta Isaías, mira que yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Literalmente, ¿qué profeta dijo esa frase? No fue Isaías, amados, fue Malachías, fue Malaquías. Si bien Isaías habla de la voz que proclama en el desierto, esta cita alude directamente a Malaquías, no a Isaías. Pero lo que estamos hablando, cuando se refiere muchas veces a los profetas, independientemente de cuál sea, se refiere al libro de Isaías. Entonces, cuando te digan, mira, aquí hay un error, tú le vas a explicar esto. ¿Me puede leer, por favor, Malaquías 3, capítulo 3, verso 1? Malaquías, capítulo 3, verso 1. Dice así, miren, yo envío mi mensajero a aclarar el camino de delante de mí, y el amo que ustedes buscan vendrá de pronto a su templo. En cuanto al mensajero del pacto que ustedes desean, ya viene. Así es. Recuerda, Mordejai, Marcos capítulo 1, verso 2 dice, como está escrito en el profeta Isaías, mira, que yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Pero eso no lo dice literalmente Isaías. ¿Lo dice quién? Lo dice Malaquías. Miren, yo envío mi mensajero a preparar el camino delante de mí. ¿Sí? Entonces, es muy importante. No es que se están cometiendo un error. Es que como el profeta Isaías es el que inicia esa sección, pues entonces se conocía y se entendía que en alguno de esos profetas estaba esa cita. Y esto debido a que la mayoría de ellos no tenían a la mano un rollo de los profetas para cotejar la información. Era muy costoso tener acceso a las escrituras. Por eso la mayoría del pueblo transmitía la palabra de forma oral. Y si aún nosotros hoy en día nos cuesta grabarnos las citas, los pasajes literalmente, que tenemos acceso gratuito y constante a las escrituras sagradas, cuánto más a estos hombres y mujeres que no contaban con estas herramientas. Que era lo que les hacía interpretar a ellos las escrituras, ellos generalizaban cuando estaban interpretando o dando alguna enseñanza de las escrituras. Cuando uno en el siglo XXI no conoce esas expresiones, podría decir, ah, mira, aquí hay un error o aquí hay una incongruencia. Y esto no es así, sino que era la manera en que los antiguos utilizaban
para referirse a estas secciones. Y esto es muy importante entenderlo. Esto es conocimiento de las raíces hebreas de nuestra fe. Por eso debemos tener cuidado que cuando muchos dicen, no, mira, aquí hay un error, aquí no lo dijo el profeta Isaías, es decir, Mateo o Marcos o Lucas o Juan están diciendo mentiras. No, ellos están hablando desde el entendimiento en el cual se sobreentendía la forma de ver las escrituras para ese tiempo. Amados, la Biblia hebrea, el Tanaj, tiene 24 libros. Es muy importante que sepamos eso. Vamos a ver cómo se llegó a 24 libros. Recuerda que ayer hablamos del concilio de Yamne o de Jamnia, ¿sí? Que fue el conjunto de ancianos que establecieron los libros canónicos del Tanaj. Y vamos a ver el orden. Vamos a ver el orden. Déjenme colocarles por acá la imagen, ¿sí? Vamos a ver un poquito acá el orden. Para que entendamos de dónde sale esta. ¿Cuántos libros tiene o cuántos libros te habían enseñado que tiene la escritura? ¿Sí? ¿Cuántos libros pensabas o crees que tiene la escritura? Dilo sinceramente. ¿Cuántos te enseñaron por ejemplo, en la iglesia? ¿Cuántos te habían enseñado que tenía el Tanaj, lo que hoy en día se conoce como o mal llamado Antiguo Testamento? Y ya vamos a ver por qué es mal llamado Antiguo y Nuevo Testamento. Y por qué es importante que nosotros entendamos estas cositas para poder seguir enfocando más nuestro entendimiento. Nuestro Ángel Manuel Aguilar dice 39. Es verdad, nos habían enseñado que son 39. Ya vamos a ver de dónde salen esos 39 libros. ¿Sí? Vamos a colocarle por acá la pantalla. Colocarles acá. Me avisan cuando se vea Muy bien. Entonces, tenemos aquí, ¿sí? Tenemos acá la Torah. Ayer hablamos, 5 libros. Humash, los 5 libros. Torah tiene los 5 libros. ¿Cuáles son? Bereshit, Shemot, ¿sí? Vayikra, Bamidbar y Devarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Torah. Después vienen los profetas. En los profetas, recuerden, estamos hablando de cómo es o cómo se estableció la Biblia hebrea, vamos a decirlo de esa manera, el Tanaj, la base de toda la escritura sagrada, la base de toda nuestra fe, esa información contenida de la voluntad de nuestro Padre. ¿Cómo fue organizada? ¿Cuántos libros la componen? La componen 24 libros. Y ya vamos a ver por qué son 24 libros. Los primeros 5 libros. Después, los profetas fueron divididos en 8 libros, divididos en 2 secciones, profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas anteriores fueron 4 libros. Y ahí está Yahoshua o Josué, Shoftim, el libro de los jueces, el profeta Shmuel o Samuel, está primera y segunda de Samuel, en un solo libro, Y Melahim o Reyes está primera y segunda de Reyes en un solo libro. Por eso tenemos que los profetas anteriores fueron 4 libros, o a esta sección en el canon bíblico más antiguo se les llamaba los profetas anteriores. Los profetas posteriores, ¿sí? Fueron 4 libros. ¿Cuáles fueron esos 4 libros? Yeshayahu, Irmeyahu y Yehezkel, Ezequiel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Pero acá solamente tenemos, acá según esto que les estoy mostrando, tenemos ¿cuántos libros? No tenemos 4, tenemos acá solamente 3. ¿Qué sucedía? Recuerde que estamos hablando de cómo se formó el canon bíblico. Es decir, el canon bíblico tenía 3 profetas, 4 profetas anteriores, que eran Yehoshua, lo que llaman en la tradición cristiana los profetas menores, pero aquí en este caso tenemos Yehoshua, Shoftim, Samuel y Reyes, punto. Son los 4 profetas anteriores. Profetas posteriores también se conformaron 4 libros, pero aquí tenemos solamente 3 libros, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los demás, los 12 profetas
siguientes, como cuáles, como Josea, Joel, Amos, Obadías, Yoná, Mijá, Nahum, Habacuc, Zefanía, Haggai, Zeharia y Malachi. Todos estos 12 profetas componían un solo libro. ¿Estamos entendiendo de dónde salen que son 24? Porque todos estos 12 profetas constituían un solo libro en el canon bíblico, en la base como se estableció originalmente. Primariamente era de esta manera. Cada uno no se entendía que era un solo libro de estos libros, de estos profetas. No, todos estos componían un solo libro. ¿Sí? Es decir, que tenemos en los Nevi'im, en los profetas, 8 libros, 4 de profetas anteriores y 4 de profetas posteriores. Es decir, 8 libros. Después, los Ketuvim eran ¿cuántos libros? También llamado agiógrafos. 11 libros. ¿Por qué? Tenemos el libro de Tejilín de los Salmos que iniciaba lo que eran los libros conocidos como los escritos, después Mishlei, Proverbios, Job o Job, después Shir Hashirin, el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de Eja o Eija, de Lamentaciones, Coelet, Eclesiastés, Esther y el libro de Daniel. Pero el libro de Esdra y Nehemías estaban unidos en un solo libro. Y tenemos Divrei Hayamim, el libro de Crónicas, que no eran 2 libros, sino eran ¿qué? Era un solo libro. Es decir, que tenemos 11 libros de los Ketuvim, de los escritos. Tenemos 8 libros de los profetas y tenemos 5 libros de la Torá. Vamos entendiendo cómo estaba conformado el canon bíblico y por qué eran 24, porque si sumamos 5 de la Torá, 8 de los profetas y 11 de los escritos, eso componen 24 libros canónicos que componen nuestro Tanaj. Recuerden, amados, esta es la base de la Biblia. Así fue como se estipuló la Biblia. En ese orden. Verás entonces que nuestra colección de libros sagrados comienza con Génesis y termina con el libro de Crónicas. No como la versión protestante, no como la versión cristiana, que en tal caso lo que mal llaman el Antiguo Testamento comienza con Génesis y termina con Malaquías. No, sino que comienza con Génesis y termina con el libro de Crónicas. Entonces, en el canon bíblico, vamos a hablar del canon bíblico. En el canon bíblico tenemos 24 libros. La iglesia protestante tiene 39 libros. ¿Por qué? Esto es porque Martín Lutero, cuando hace las traducciones la traducción protestante, primero desechó muchos o varios libros de la Iglesia Católica, pero dividió los libros que ya conocemos como Primera y Segunda de Samuel, como Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, y cada profeta constituía un libro. La Iglesia Católica tiene 46 libros y la Iglesia Ortodoxa tiene 51 libros. Eso es lo que conocemos como el Antiguo Pacto o el Tanaj. ¿Por qué la Iglesia? Y vamos a hablar de algo. ¿Por qué la Iglesia llegó a la conclusión que el mal llamado Nuevo Testamento, ya no estoy hablando del Tanaj, el Nuevo Testamento debía estar conformado por 27 libros? ¿Por qué crees que sea eso? Esto tiene que ver con una forma de cabalá cristiana, si lo podemos llamar, de numerología cristiana relacionada con la Trinidad. ¿Por qué? Porque ellos dicen de 3 por 3 es 9, ¿verdad? Y 9 por 3 da 27. 3 por 3 por 3. Ellos lo organizaron de esa manera para que los 27 libros de lo que mal se llama Nuevo Testamento, ellos, ¿cómo decirlo?, confabularon para que fuese así en honor a la Trinidad católica. Estamos viendo cómo incluso en el mismo cristianismo hay misticismo, hay numerología. Ellos buscaron que lo que fue estos 27 libros representaron lo que era la Trinidad católica. Ahora,
vamos a hablar un poco de lo que se conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, estas formas. Los teólogos cristianos posteriores a la edad apostólica, vaya redundancia, los apóstoles, después de nuestro Mesías, llamaron a nuestro Tanaj Antiguo Testamento. Lo llamaron así por consideraciones teológicas, fundamentados en la errónea idea de que efectivamente los judíos tenían una alianza antigua con Adonai, con nuestro Padre, pero una vez llegado Jesús, se estableció una nueva alianza, ahora no con los judíos, sino con la iglesia. Partiendo de esa teología de la sustitución, teología del reemplazo, que posteriormente estaremos estudiando a profundidad, los padres de la iglesia enseñaron que los libros de Israel, o los libros sagrados de Israel, son parte de una antigua alianza, de un antiguo pacto, de un antiguo testamento. Mientras que a partir de Jesús surge un nuevo testamento, que eventualmente vino a ser expresado por 27 libros canónicos, conocidos popularmente como Nuevo Testamento. El surgimiento de estas teologías, amados ajín, así como el surgimiento del cristianismo, hizo que muchas formas de pensamiento anularan lo que eran verdades bíblicas, le empezaran a eliminar las raíces hebreas de nuestra fe, a llevar por un camino torcido, a llevar por un camino alejado, divorciado de las raíces hebreas de nuestra fe. Por eso es que lamentablemente tenemos tantos pensamientos, tantas interpretaciones alejados de lo que es el conocimiento verdadero de las Escrituras. La idea subliminal escondida en este tipo de nomenclaturas para identificar los libros de nuestro Tanaj es evidente. La antigua alianza, como ellos dicen, con los judíos, ha sido superada por la nueva alianza de Jesús con la iglesia. Esto creó las bases para la teoría cristiana de las dispensaciones, como por ejemplo también la teoría del rapto, etcétera. Y esperemos con el favor de nuestro Padre que estudiemos prontamente este tipo de teorías que lamentablemente han hecho mucho daño a las enseñanzas bíblicas. Como seguramente habrás razonado correctamente, los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son nomenclaturas de origen cristiano. Y los israelitas no llamamos a nuestra Biblia hebrea de esa manera, sino ¿cómo lo llamamos? Tanaj, Tanaj. En ocasiones con una sola palabra, Torah. Muchas veces incluimos todo el Tanaj cuando hablamos de toda la escritura. ¿Por qué? Porque nosotros incluso le decimos Torah a toda la Biblia, porque todos son instrucciones y enseñanzas, enseñanzas de corrección de nuestra vida espiritual, enseñanzas para que conozcamos la voluntad de nuestro Padre, enseñanzas para andar en santidad, corrección de nuestra vida, corrección de nuestra alma, corrección de nuestro ser. Que nosotros esta Biblia, estas escrituras son como un espejo para nosotros, un espejo en el cual nosotros nos miramos constantemente para ver cómo estamos delante de nuestro Padre. Si tenemos una vida acorde, si tenemos una vida ejemplar, lamentablemente a veces estos espejos que han sido formados también por las teorías, por la mano de la religión, en este caso del cristianismo, han creado una imagen, han creado que cuando nosotros nos vemos en esta escritura tengamos una imagen distorsionada. ¿Por qué? Porque lamentablemente las ideas fundacionales del cristianismo han alejado por completo al creyente de lo que debe tomar en cuenta para buscar entender correctamente la verdad. Nuestro Mesías nos dijo, conocerás la verdad y esa verdad te hará libre. El problema es que hoy en día tenemos verdades a medias dentro de la religión, incluso dentro de lo que es las raíces hebreas de nuestra emuná, las raíces hebreas en la restauración. A veces no hemos entendido que para poder superar esa forma de pensamiento en la cual muchas personas son emocionalmente inestables, es porque se les ha enseñado una escritura muy emocional. No se les ha enseñado bases en la cual puedan entender la palabra. No todo es conocimiento, no todo es solamente letra. No, también está el Espíritu de nuestro Padre que nos debe guiar siempre a dar en el blanco. Pero una de las cosas que nos vuelve personas maduras en las Escrituras, adicionalmente a que tenemos el Espíritu de santidad,
y disculpen ustedes, hago el paréntesis, porque dentro del cristianismo tenemos personas que tienen el espíritu de nuestro Padre, son personas buenas, oran y se sanan las personas, oran y las personas son liberadas de los demonios, oran, incluso pueden resucitar hasta muertos. Pero ¿qué sucede? Cuando vamos a estudiar las escrituras, ellos cometen muchos errores. ¿Por qué? No porque sean malos, no porque su fe no sea honesta, son honestos, pero están honestamente equivocados. Y muchos de ellos enseñan, escuchen muy bien, muchas de esas personas que cuando hablan te toca el corazón, cuando hablan pueden incluso interpretar tus sentimientos, tus pensamientos, cuando ellos hablan, el Espíritu de nuestro Padre les habla. Lamentablemente, después de decir eso, te terminan enseñando que tú puedes trabajar en Shabbat, que puedes comer cerdo, que puedes hacer cuanta cosa, incluso hasta celebrar Navidad, y no hay problema. Estoy hablando de esas personas que supuestamente, y no digo, ya vamos a corregir esa palabra, estoy hablando de esas personas que tienen el apoyo espiritual, que tienen dones del cielo, que pueden orar, como te dije hace un momento, y las personas se pueden sanar, que cuando hablan tú sientes la emoción, aplaudes, lloras, gritas, tremenda palabra, pero resulta y pasa que después que terminan enseñando cosas inapropiadas, cosas que no son verdad. ¿Cuál es el camino a seguir? El camino a seguir es que tú comiences como una persona, como si fuésemos niños de kinder, como si fuésemos niños de primer grado, de primaria, comenzando por los principios básicos fundamentales, porque no dejando de orar, no dejando de anhelar los dones espirituales para que te formes correctamente. Nuestro Mesías dijo en Mateo 7:21 en adelante: en aquellos días me llamarás, me dirás, Adón, Adón, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no resucitamos hasta muertos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué le dijo nuestro Mesías? ¿Qué dijo nuestro Mesías? ¿Qué profetizó él? Que les va a decir en su propia cara: nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. ¿Qué sucede? Muchas personas a veces cuando hay hermanos, incluso en el cristianismo, por eso es que ustedes, y lo digo con mucho respeto, a veces están las iglesias con cientos de personas y todo es un mover, todo es el aplauso, todo es aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Padre, todo es la emoción y todos salen enérgicos, todos salen batallando, todos salen a comerse el mundo. Pero resulta y pasa que cuando sucede cualquier cosita en sus vidas, no en todos, pero sí en la gran mayoría, terminan abandonando el camino que estaban dispuestos a seguir hace unos días, hasta con sus vidas. ¿Por qué? Porque no hay firmeza y por sobre todas las cosas no hay madurez en cuanto a la palabra. Por eso la exhortación, mis amados hermanos, es que busquemos realmente entender las escrituras. Nuestro Mesías nos dijo que escudriñemos las escrituras. Y escudriñar las escrituras no es solamente leerla, es que nosotros busquemos entenderla. ¿Para qué? Para no estar enseñando incorrectamente, para no estar llevando por caminos torcidos, pero muy emocionales a las personas. Y de esa manera, lamentablemente, cuando al final o en mucho tiempo se den cuenta de que estaban cometiendo muchos errores, como también podemos dar el ejemplo al respecto. Entonces, o como también nos ha sucedido a nosotros. Por eso, amados hermanos, la exhortación es para que nosotros realmente nos preparemos, realmente busquemos tener el conocimiento apropiado para que podamos llevar una certeza de las escrituras. Amados, por eso es que a esta palabra, también a toda la escritura, incluyendo los escritos nazarenos, lo que mal se llama Nuevo Testamento, también lo llamamos Torá, porque son instrucciones. ¿De dónde salen? De los primeros 5 libros de toda la escritura, de la Torá. También obviamente le decimos Tanaj, ¿sí? Que ya sabemos qué es lo que significa. De ahora en adelante te animamos a que cada vez que te vayas a referir a la Biblia hebrea, a estos escritos de la Biblia hebrea, conocido como Antiguo Testamento o mal llamado Antiguo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, lo hagas conforme es llamado por nuestro pueblo hebreo, Tanaj, ¿sí? Y seguramente notarás que el orden y la cantidad de libros en tu Biblia español tenga un orden y una cantidad diferente de libros, como ya lo hemos hablado.
En cuanto al orden, en las versiones cristianas de nuestro Tanaj o de nuestra Tanaj, aparecen primero el Pentateuco, luego los libros históricos, luego los libros poéticos y finalmente libros proféticos, terminando con Malaquías. Mientras tanto, el Tanaj inicia con la Torá, conocida como Humash, como lo dije, las 5 partes, continúa con los profetas y concluye con los escritos, siendo el último el libro de Crónicas, primero y segundo libro de Crónicas. Así que, amados, la versión cristiana de nuestra Tanaj termina con Malaquías, mientras que la versión hebrea termina con Crónicas. Si vas a buscar en la Biblia hebrea, lo encontrarás fácilmente, el libro de Crónicas, al final de la colección, es decir, al final del antiguo pacto. Pero si vas a buscar Malaquías, pasarás un poquito de trabajo para encontrarlo porque ya has descubierto que no está al final, sino por el medio más o menos. En cuanto a la cantidad de libros, la Tanaj está compuesta, como dijimos, de 24, mientras que las versiones cristianas podrían tener 39, 49 e incluso 52 libros. Amados, entendamos que ha habido mucha corrupción, ha habido la mano mentirosa de los escribas, ha habido esa forma de enseñanza que nos ha alejado del conocimiento de la palabra, nos han suministrado un alimento el cual no ha sido congruente. Hoy en día tenemos maestros dentro de la restauración enseñando y gracias al Padre llevando la buena nueva, y a veces cometen muchos errores porque todavía no han limpiado el conocimiento de las escrituras, de esos errores en los cuales fuimos adiestrados. Entonces, ¿cuál es tu trabajo, amado hermano y amada hermana? Prepararse, estudiar correctamente la bendita palabra de nuestro Padre, y que cuando nuestro Mesías venga a buscar a la administración que tú has tenido con todos esos talentos, con todos esos dones, te diga: siervo bueno y fiel, te di estas minas, te di estos talentos y los has reproducido. Pero que no nos diga, como dice la parábola, que le dijo a aquel que dándole un talento, llegó y lo escondió. Que le dijo: si tú sabes que yo soy exigente, que yo soy estricto, ¿por qué por lo mínimo no tomaste ese talento y lo colocaste en un banco para que me diera intereses? Siervo malo, inútil. ¿Qué lo va a hacer? Échenlo afuera, échenlo, donde será el lloro y el crujir de dientes. Por eso, amados Sajín, lo importante es que nosotros realmente demos fruto. Pero nosotros en esta comunidad Yeshua Metsudah, Fortaleza de Salvación, buscamos que te prepares de una manera madura, que te prepares conscientemente, que cuando tú hables, tú tengas la certeza de lo que estás hablando. Amados, el Espíritu de nuestro Padre te guía para toda verdad, pero tú debes colocar de tu parte a estudiar y a prepararte para que cuando tú hables con la verdad, no hables manipulando la verdad porque no te la sabes. No hables manipulando o diciendo mentiras, o incluso ni siquiera te has dado la tarea de saber de dónde proviene lo que tú estás leyendo y lo estás tomando como verdad. Hay versos en las escrituras, en las traducciones convencionales, que han sido añadidos. Son versos mentirosos que en algún momento del tiempo y sobre todo de la teología y de la formación del cristianismo, los inyectaron, los colocaron allí para aprobar y avalar sus teologías, para poder apoyar, incluso manipular a la sociedad desde ese tiempo. Y hoy en día se han sacado doctrinas en base a esos versos bíblicos, incluso en el cristianismo evangélico. ¿Y todo por qué? Porque lamentablemente no están siguiendo la verdad, están buscando seguir sus conveniencias y haciendo proselitismo. Recuerden, amados hermanos, nosotros no hacemos proselitismo. ¿Qué es hacer proselitismo? Que es que cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, debemos siempre colocar a nuestro Mesías para que la gente lo siga, no a nosotros. Nosotros compartimos la palabra. Nosotros buscamos llevar la palabra por obra. Pero eso no significa que nosotros digamos, usted solamente para poder salvarse, ustedes tienen que estar aquí. No,
Es más, les invitamos a que ustedes compartan con muchos hermanos y hermanas, con maestros que tienen excelentes congregaciones en las cuales tú también vas a colocar, a encontrar la verdad. Y no tenemos miedo en apoyar a otros hermanos, como nuestro Roe Dutari, también como nuestro Roe Emilio en Paraguay, a los hermanos de Argentina, a la José Luis Caro, a la Jorge Romero, por supuesto, a nuestro Morel Joseph Álvarez, hermanos, la Asamblea de Yahweh Internacional, en la cual ustedes pueden ir y buscar allí información que les va a ayudar a prepararse, a tener más conocimiento de las Sagradas Escrituras, a organizar ese conocimiento que ustedes tienen. Pero nosotros no somos proselitistas, no somos misioneros. Se trata, amados, se trata de demostrarle a la gente que hay una manera de vivir conforme a esa Torá, conforme a esa Torá entregada por nuestro Padre. Y en la medida que nosotros le modelamos al mundo, ellos pueden ver que realmente el reino del cielo se ha acercado a través de nosotros, porque nosotros, como lo he dicho, nos convertimos en una ventana por donde ellos se pueden acercar a ver ese reino. Y es obvio que si nuestra casa no está, nuestro hogar, nuestra vida no es consistente con esa Torá, por favor, amados, mejor cerrar la boca y quedarse callados. Porque lamentablemente nuestra Hot Socorro Venegas nos dice, recomiendo por favor la mejor Biblia que hable de la verdad. Estimada Hot, todas las traducciones bíblicas tienen errores, pero hay traducciones bíblicas mejores, y aquí tienen una, ¿sí? No tengo acciones con el Morel Joseph Álvarez, pero esta versión israelita nazarena es de verdad una tremenda bendición, ¿sí? Les recomiendo para todos esta versión, ¿sí? Ninguna traducción bíblica es perfecta, amados. Ninguna traducción bíblica es perfecta, pero hay Biblias que corrigen muchos errores, muchísimos errores. Hoy casualmente vi que esta Biblia corrigió, que cuando estaba estudiando esta mañana, corrige errores. Me encontré que corrige un error que aparece en la Reina Valera. ¿Sí? Que aparece en la Reina Valera, esta la corrige. Hoy casualmente me conseguí con ese error. Por eso, esta versión bíblica se las recomiendo, mis amados. Pero, como dije, ninguna traducción bíblica es perfecta. Por eso, nosotros nunca debemos pensar que ya no las sabemos todas. Porque el mejor consejo que yo les puedo dar a ustedes es que se preparen estudiando hebreo, por lo mínimo para que ustedes aprendan a leerlo, que ustedes incluso puedan utilizar un diccionario, estudiando griego, profundizando cada vez más. Obviamente, mis amados hermanos, preparándonos espiritualmente, porque hay mucha necesidad, amados ajín. Y les invitamos a que ustedes se unan igualmente a esta causa. ¿A esta causa de qué? De llevar la buena nueva, de que el reino del cielo se ha acercado, de vivir según las leyes de ese reino, no según las leyes de la denominación a la que pertenecen, no, sino seguir las leyes de ese reino. Pero para ello también debemos prepararnos. Hoy en día, para muchos hermanos, deben estar quizás primero la dependencia del Espíritu de Santidad, pero también deben arriesgarse a depender de maestros, de líderes que les enseñen. Amados, nosotros hacemos la salvedad que aquí buscamos hacerlo con sinceridad, que buscamos hacerlo en amor, en voluntad para cada uno de ustedes. Buscamos incluso que la escritura sea digerible para ustedes, porque hay muchas cosas por aprender, pero primero comencemos con los fundamentos. Y por eso este material que nosotros estamos preparando y seguimos estudiando para ayudarte en tu formación, tanto intelectual como espiritual, lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con sacrificio, con entrega para ti, y te pedimos, amados, que igualmente nos apoyes si igualmente te parece que estamos haciendo un buen trabajo, nos apoyes porque hay mucha gente a la cual deseamos alcanzar, no solamente llevando la interpretación y la enseñanza, sino también la ayuda, una ayuda económica, una ayuda de comida, de alimento, de vestido, de suplir las necesidades, porque hay mucha necesidad. Por eso, si puedes ayudarnos incluso con tus diezmos voluntarios, con las ofrendas, tus donativos, son bienvenidos, amados ajín.
porque hay mucho trabajo por hacer y solo no podemos, amados. Eso, nosotros somos seres humanos y tenemos limitaciones, y por eso confiamos en nuestro Padre Celestial, que igualmente está tocando los corazones de los hermanos y de las hermanas, que independientemente de que no puedan en este momento que se estén preparando, pero dicen, puedo ayudar por lo mínimo ahorita con una ofrenda. Amén, amados ajín. Son bienvenidos todos aquellos que se unan a nuestra causa. Y si no puedes hacer llegar tu ofrenda, tu donativo, tu diezmo voluntario, ayuda a alguien que lo necesite, porque de esa manera también estás ayudando a que el reino del Eterno, el reino de Yahweh Sebaot, se muestre a través tuyo. Y esa es la encomienda, que nosotros seamos luz para los demás. Amados ajín, como dice la Escritura, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos. Amados, que el Eterno les bendiga, y por sobre todas las cosas pedimos de ustedes sus oraciones, sus oraciones. Preparémonos para la siguiente entrega de esta serie de fundamentos de nuestra emuná, en la cual estaremos hablando acerca de lo que es el Brit Hadashah, también estaremos de lo que se conocen como, o mal se llama, Nuevo Testamento, y también de las reglas de interpretación, bíblica. Amados, que el Eterno les bendiga y les guarde.